Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hemos invitado a Pablo Stefanoni, académico argentino, para dialogar sobre la derecha y sus nuevas características y sobre el papel de las redes digitales en expansión de esta ideología que seduce a amplios sectores de la población, en especial a los jóvenes. El contexto es el ascenso de esta tendencia política en Europa, Estados Unidos y América Latina, expresado en figuras como Milei, Bukele y Donald Trump. Pablo Stefanoni, un conocido nuestro, fue corresponsal desde Bolivia para diversos medios de comunicación, dirigió la edición boliviana del Le Monde Diplomatique, es historiador y periodista. Actualmente es el jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad y tiene varios libros escritos, entre los que están La rebeldía se volvió de derecha y Los inconformistas del centenario, una historia intelectual de la Bolivia de los años 30. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación e inmediatamente te hago la primera pregunta. ¿Por qué la rebeldía se volvió de derecha? ¿Cómo definirías a la nueva derecha en términos programáticos y cuáles las causas de este renacer, de esta tendencia que vive el mundo y América Latina? Muchísimas gracias, Mirko, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Eh, efectivamente, esta idea de la rebeldía derecha creo que es el eje del libro que mencionabas. Tiene que ver con la preocupación por tratar de captar algunas diferencias entre estas nuevas derechas y las derechas que conocíamos. Y creo que una particularidad es que estas derechas están capturando el inconformismo social. Hace unos 12 años, un poquito más de una década, había salido un libro que se tradujo a muchos idiomas, era una especie de pequeño panfleto que se llamaba Indígnense. Era un libro, pequeño libro escrito por un escritor francés que Stéphane Hessel, un nonagenario, un hombre que ya tenía cerca de 90 años, que había estado en la resistencia al nazismo y que había escrito ese pequeño libro que se transforma un poco en la pequeña Biblia de los movimientos de indignados que por entonces atravesaban diversos países. Se habla de los movimientos de indignados que están muy vinculados a los movimientos contra la globalización, a los movimientos alterglobalizadores, a los foros sociales que se reunían en varios lugares. Y en España, en Francia, en Estados Unidos hubo estos movimientos de indignados. Cada país tomó su nombre. En España eran los indignados, en Francia eran las noches de pie, en Estados Unidos Occupy Wall Street, etcétera. Si pensamos una década y poquito después en la palabra indignados, más que a la izquierda, como en esa época, pensaríamos posiblemente en la toma del Capitolio, en distintos tipos de manifestaciones en la época de la pandemia, en, en lo que pasó en Brasil, la toma de Brasilia por las huestes de Bolsonaro. Entonces, hay una especie de apropiación, por decirlo de algún modo, de la derecha de un tipo de discurso antisistema que ha conectado con un sector de la población eh, que está disconforme básicamente con el devenir del mundo, en un contexto donde hay una crisis muy fuerte de la perspectiva de futuro, ¿no? Hay una sensación de que el futuro va a ser peor que el presente y peor que el pasado. Entonces, es un buen caldo de cultivo esa crisis de futuro para un tipo de derecha que más que posiblemente un proyecto alternativo, está haciendo, capturando en un contexto también de cambios tecnológicos, de diverso tipo, el malestar social. Y eso lo vemos en países muy diferentes, ¿no? De Francia, donde la extrema derecha casi llegó al poder, Estados Unidos con un Donald Trump que está ahí, un triunfo de una figura hace unos años eh, fue inimaginable como Javier Milei, el propio Bolsonaro en Brasil. Entonces, creo que hay una capacidad de la derecha con un discurso muy transgresor de acaparar apoyo social. Pablo, comparas este periodo con la década de 1920 y 1930, cuando la crisis mundial de la economía y una crisis de la democracia liberal fueron el caldo de cultivo para la emergencia del fascismo.
Esta nueva derecha que caracterizas en el siglo XXI pone también en cuestión la democracia moderna. Defiende un sistema de gobierno esta nueva derecha que se asemeja más a un autoritarismo o a dictaduras o a monarquías tecnocráticas. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, hay algunos puntos con la década del 30, obviamente hay muchísimas diferencias, ¿no? Pero hay algunos puntos de esa época donde el fascismo se propuso de algún modo competir con el socialismo, con la izquierda, como ideología de futuro, ¿no? En algún sentido, el fascismo, sobre todo el fascismo italiano, propuso un tipo de revolución alternativa al marxismo, con sus propias referencias culturales, el futurismo, etcétera. Eh, en un momento, como mencionabas, de la democracia liberal. Hoy el mundo es muy distinto, ese fascismo no tiene cabida tal como lo conocemos, pero sí es verdad que hay una especie de crisis de la democracia liberal distinta, quizás más lenta. No hay una crisis como en esa época donde el desafío era inmediato. Los fascistas, los nazis y otros grupos de extrema derecha la desafiaban por derecha, pero también fuerzas revolucionarias desafiaban la democracia liberal desde la izquierda en esos años. La revolución rusa estaba ahí como imaginario. Hoy vemos una radicalización un poco asimétrica. La izquierda radical es muy débil, ¿no? Entonces vemos una derecha más fuerte, pero no vemos un correlato en la izquierda, como en los años 20. Eh, entonces, yo creo que hay una especie de debilitamiento más lento, una desilusión, una situación de poco entusiasmo, ¿no? Con sobre todo el imaginario democrático, que es más que la democracia liberal en términos institucionales, hoy parece entusiasmar a poca gente, ¿no? Parece que no es el canal para resolver los problemas, para resolver problemas de tipo materiales, pero también la crisis climática o una sensación que en Occidente está extendida de cierto malestar difuso, ¿no? Hay una cierta pérdida de sentido también, ¿no? Que tiene que ver quizás con esto de la crisis del futuro. En todas las generaciones previas, por lo menos desde la Revolución Industrial, la idea era que el futuro iba a ser mejor que el presente, que el pasado, ¿no? Y había ahí muchas ideologías que proyectaban esas utopías, el marxismo, el socialismo utópico, pero también el liberalismo. Hasta los 90, incluso el neoliberalismo de los 90 tenía una carga utópica. La gente creyó en los años 90 que el neoliberalismo iba a resolver los problemas y que el futuro iba a ser mejor en muchos países, incluido Bolivia. Ofrecía algo hacia el futuro el neoliberalismo todavía en los 90. Quizás fue el último periodo, ¿no? Después de 2008 parece cerrarse el futuro y hay un autor que se llama Martin Gurri, un analista estadounidense, que escribió un libro que se llama La rebelión del público, donde él dice que a través de Internet, etcétera, estamos experimentando una especie de rebelión del público que choca con las instituciones del viejo mundo industrial, que era un mundo que se desarrolló en el norte global, pero que el sur global, los países de lo que llamaba el tercer mundo, aspiraban también a participar, ¿no? De ese mundo industrial. Y ese mundo industrial tenía sus instituciones, un cierto tipo de empresas, con edificios muy sólidos además, muy distintos a estas empresas de Silicon Valley y los nuevos ricos como Elon Musk, que no necesitan de edificios sólidos y le pueden poner X como nombre a su empresa, ¿no? No necesitan esa respetabilidad. Los grandes diarios, los medios de comunicación eran parte de ese viejo mundo industrial, muy importantes. También los partidos políticos. Pero lo que él dice hoy, ese viejo mundo parece no dar sustento material suficiente, pero tampoco sustento intelectual, ¿no? Incluso podríamos decir hasta espiritual. Y ahí aparece esta rebelión del público a través de redes sociales, de internet, etcétera, que es muy desordenada, muy aluvional, muy caótica. Y lo que dice Gurri es que posiblemente esa lucha, entre comillas, entre el viejo mundo y este nuevo mundo, esta rebelión del público, no se resuelva rápidamente, ¿no? No es que va a ganar uno. El viejo mundo resiste y el otro, multitudes en las redes, etcétera, lo desafían. Y ahí la pregunta es si la derecha está encarnando o no esa rebelión del público. Todavía es difícil saber, son derechas que todavía han gobernado poco para saberlo, ¿no? O no han gobernado nunca, o gobernaron como Trump o Bolsonaro y se fueron rápido. Entonces son derechas que quizá tengan que ver con un cierto momento de interregno del mundo y no sabemos cuánto van a durar y qué efecto van a colocar, pero sí tensionan la democracia, sin duda. Son uno de los elementos que tensionan
La democracia, aunque no se proponen eliminarla, ¿no? Sino, eso es una diferencia. Ninguno de estos partidos posiblemente ni se propongan ni puedan hacerlo fácilmente en los países democráticos. Pablo, un poco para ubicar a nuestro público, ¿estamos hablando de un solo concepto que abarca todas las expresiones de derecha o podríamos hacer distinciones, taxonomías, clasificaciones? ¿Y por qué Hay es un, importante la batalla cultural, Pablo? hay un montón de derechas que son muy distintas. Hay derechas más estatistas, más liberales. Ahí, por ejemplo, entre Marine Le Pen y Milei tienen poco que ver. Marine Le Pen no quiere acabar con el Estado, no se propone para nada eso. Hay derechas lo que llama atlantistas, que están de acuerdo con una asociación con Estados Unidos y con la OTAN a nivel geopolítico, y de extremas derechas más prorrusas, extremas derechas muy cercanas a Israel y extremas derechas que todavía son antisemitas, extremas derechas religiosas que activan la religión como un elemento, y extremas derechas que al revés hablan de la laicidad. Marine Le Pen o más derechas del norte de Europa incluso se apropiaron de la bandera del laicismo y acusan a la izquierda de ser cómplice del islamismo. Hay muchas derechas distintas. Eh, lo que sí es verdad que hay una cierta articulación y convivencia de esas derechas unidas por el antiprogresismo, ¿no? Todas esas derechas fueron instalando la idea de que hay una dictadura progresista a nivel global, por lo menos en Occidente, y que hay una especie de dictadura de la corrección política, una especie de dictadura, lo que llaman en Estados Unidos ahora woke, el wokismo, y que eso, y que ellos son las representantes de la gente común que lucha contra estos progres, ¿no? Entonces hay cierta unidad también, vemos foros, algunos hablan de una internacional reaccionaria, pero vemos foros, por ejemplo, en Madrid, lo que organiza Vox, el partido de extrema derecha en España, donde puede ir Milei, donde puede ir Víctor Orbán, de Hungría, que es muy importante la figura de Orbán como parte de estas cumbres nacional conservadoras. Hay muchos términos, algunos llaman a esto posfascismo, nacional conservadurismo, eh, extrema derecha simplemente, alguien la llamó extrema derecha 2.0 para Stephen Forti, un autor italiano-español, para enfatizar el papel de Internet, derechas radicales, derecha alternativa en inglés, alt-rights. Hay distintas formas de pensar esto, pero ningún término capta, porque son realmente fenómenos muy diversos, entonces ningún término va a captar esto, pero sí hay un núcleo duro, en general, que hay una idea de la ciudadanía muy xenófoba, casi étnica, de la ciudadanía muy excluyente, y todas implican una cierta ruptura de lo que en los países democráticos es cierto pacto republicano en el norte. En América Latina es un poco diferente porque la inmigración islámica, musulmana, no juega el mismo papel, pero sí hay toda una cosa antiprogresista que todos asumen ese discurso, ¿no? Puede ser desde Bolivia hasta Francia, pasando por Estados Unidos o Argentina. Entonces es una especie de caleidoscopio muy diverso, pero que tienen algunos puntos en común que les permiten articularse de algún modo. No del todo, porque hay muchos bloques, incluso en el Parlamento Europeo, la extrema derecha no está unida. Hay tres bloques, ¿no? Entonces, no es que se unen tan fácilmente tampoco, pero sí hay articulaciones entre distintos grupos. Pablo, el caldo de cultivo del ascenso de la derecha, por supuesto, tiene que ver mucho con la crisis económica que se inicia el año 2008, tú lo mencionabas, y que se expresa, por ejemplo, en ese sector que es captado por este ascenso de la derecha, que son los jóvenes, y que tiene que ver con el desempleo juvenil. Eh, Algunos datos, por ejemplo, el desempleo juvenil en promedio en toda la Unión Europea es del 17%. Ujú. España alcanza el 40%. En América Latina ni qué se diga de este tema, de este fenómeno que es pavoroso respecto al empleo o al desempleo juvenil. La pregunta es, ¿no es una contradicción que siendo el desempleo juvenil o los problemas sociales, por ejemplo, de los obreros precarizados, el neoliberalismo, los jóvenes y los obreros precarizados abracen tendencias de derecha? Bueno, es todo un debate sobre quiénes votan a la derecha, ¿no? Si los viejos obreros ya se pasaron a la derecha, si zonas donde votaban, por ejemplo, en Europa el Partido Comunista o el Partido Socialista hoy son capturadas por la derecha, si en Estados Unidos esos cordones de óxido, ¿no? Que llaman zonas.
Es muy complejo, habría que ver bien cada lugar encuestas en concreto porque es difícil saberlo. Por ejemplo, en Francia, en las últimas elecciones, la mayoría de los jóvenes votó por la izquierda, el Frente Popular, el nuevo Frente Popular. Entre 18 y 25 años ganó la izquierda. Entonces, no siempre es la derecha la que captura, pero sí es verdad que la derecha viene atrayendo muchos jóvenes, ¿no? En el caso argentino, Javier Milei, muchos, Vox tiene también muchos jóvenes que siguen. Creo que ahí hay una mezcla de cosas. Y hay distintas razones del apoyo a la extrema derecha. En el caso de Francia, por ejemplo, para tomar un caso, hay zonas del norte francés desindustrializadas producto de la globalización, donde hay un voto de trabajadores, etcétera, que se pasó a la extrema derecha. Hay que ver también, no es lo mismo zonas con trabajadores sindicalizados que zonas donde el sindicalismo era débil, pero ahí se cumple esto. Zonas donde se deslocalizaron, las empresas se fueron a China, a Vietnam, a Camboya, no sé, y se desindustrializó, se deprimen esas zonas y hay un traspase de votos a la extrema derecha. Pero hay zonas del sur de Francia donde no hay esa situación. Y también creció la extrema derecha por otro tipo de razones. Y ahí viene lo que tú decías de la batalla cultural también. Hay razones también culturales, ¿no? La cuestión de la inmigración es un elemento muy importante en Europa para explicar el apoyo a la extrema derecha. La extrema derecha, me preguntabas en la anterior pregunta, eh, hizo de la batalla cultural un eje, ¿no? Y en el caso europeo una especie de defensa de una Europa más blanca, de origen cristiano, etcétera, frente a esta avalancha de inmigrantes, y hay una idea, una inseguridad también, explotan cierta idea de la gente que siente que dice que ya no reconoce sus propios países, etcétera. Entonces, ahí se mezcla porque eh, hay la cuestión cultural y la cuestión material están conectadas, y lo resumo de una manera que lo resumió un autor francés que escribió hace poco sobre los votantes de Marine Le Pen. Eh, Hace unos años la extrema derecha decía 100.000 desocupados o 1 millón de desocupados sobre 1 millón de inmigrantes de más. Entonces la idea era, la desocupación es producto de la inmigración. Entonces ahí tienes una conexión, dice, yo estoy desocupado por culpa de los inmigrantes. Y ahí te puede llevar a votar a la extrema derecha. Ahora cambió un poco ese discurso, ya no son los inmigrantes que vienen a robar el trabajo, entre comillas, sino los inmigrantes que no trabajan y lo que se robarían, entre comillas, son la política social, ¿no? Entonces el discurso es, yo trabajo y hay un montón de inmigrantes que no trabajan, que cobran el seguro de desempleo, que cobran las prestaciones sociales, que yo les pago con mis impuestos. Entonces se pasó de los inmigrantes que robaban trabajo a los inmigrantes vagos, como imaginario. Pero las dos cosas conectan lo social, lo material y lo cultural, por ejemplo. Y ahí puede ser desde gente que está sin trabajo y que siente que su zona está deprimida, que el transporte, hay muchas crisis en Europa de los servicios públicos, no solo el desempleo, empeoramiento de la atención sanitaria, del sistema de transporte, sobre todo en zonas del interior, y también gente que no está desempleada, pero cree que está pagando demasiados impuestos y que esos impuestos van para los inmigrantes que no trabajan. Entonces, hay muchas conexiones y eso básicamente se conecta con un discurso de la extrema derecha que que crece, ¿no? En muchos de estos países. En Francia estuvo a punto de ganar las últimas elecciones, pero después hubo finalmente una reacción, pero quedó muy fuerte. Correcto. Pablo, entrando al tema de la batalla cultural como uno de los factores y variables más importantes de este ascenso de la derecha, ahí está el tema de las redes digitales. Yanis Varoufakis cree que estamos viviendo un tecnofeudalismo, dice él, donde los mercados han sido reemplazados por las plataformas digitales en las Big Tech, en beneficio de la pura extracción de rentas y donde unos pocos señores feudales son dueños del capital y la nube y todos los demás nos hemos vuelto siervos, afirma. ¿Cómo enfrentar esta nueva realidad digital para concentrada en pocas manos para democratizar las redes? ¿Y cuál es el papel de los intelectuales en este ascenso de la derecha y las redes digitales en la difusión de las ideologías? Y la pregunta concreta es, ¿la derecha ha capturado la web? Bueno, en parte sí, la web cuando surgió
era más bien un terreno de la utopía libertaria de izquierda, ¿no? De idea de que eso iba a llevar a una mayor democratización porque todos podemos participar rápidamente. Hoy se podría consultar a toda la población en 5 minutos, ¿no? Con un referéndum por internet, pu, pu, pu. Eh, Eso fue derivando al final en una especie de internet más oscura, etcétera, donde pareciera ser que en esta, que es la derecha la que captura mejor las dinámicas y los lenguajes, etcétera, de la web. Eso no está escrito que tenga que ser así, hay que ver también los distintos casos, pero es verdad que hay una mezcla. Hay un autor que se llama Giuliano da Empoli, que escribió un libro que se llama Los ingenieros del caos, que habla mucho de estas cuestiones de Internet, y, y él dice que hoy estamos en una eh, mezcla de ira social, de ira, de enojo, ira, y de algoritmos, ¿no? Esa mezcla de que yo hablaba un poco del inconformismo social, de la indignación, más los algoritmos, más Internet, genera esto que yo mencionaba de una especie de rebelión del público, ¿no? Y ahí, por ahora, parecería beneficiarse más la derecha y también no solo en el sentido político directo, ¿no? De que la derecha capture mejor las redes y crezca electoralmente, sino como vimos el otro día en Gran Bretaña, de pronto aparece, después de un caso de un crimen, de un joven que asesinó a dos o tres niñas en una escuela de danza, en las redes sociales aparece que era un inmigrante ilegal que había llegado el día anterior y empieza a haber una especie de amotinamiento, de alboroto general, de agitación violenta en diversas ciudades de Reino Unido contra los inmigrantes, contra los refugiados, etcétera, ¿no? Eso era una fake news porque el asesino no era de origen migrante, pero había nacido en Reino Unido y era inglés. Era británico, entonces es británico. Entonces, esos fake news efectivamente juegan un papel. Y bueno, y es verdad que con la tecnología cada vez es más difícil separar la fake news de las noticias reales. Entonces, fake news hubo siempre. Digo, los periódicos en el pasado también publicaban muchas veces noticias falsas y también los rumores sociales hacían como funcionaban como ahora Internet, ¿no? Digo, en Francia, en la Revolución Francesa, el rumor, los grandes pánicos, etcétera, funcionaban boca a boca, como hoy podría ser Internet, quizá más lentos, pero no es nuevo eso, porque hay el riesgo de pensar que todo es nuevo, la fake news y todo esto. Pero lo que sí es verdad que la dimensión es mucho mayor, ¿no? Entonces, y es muy difícil también imponer luego la verdad, ¿no? Una vez que algo circula y se viraliza, es muy difícil contraponer la noticia real, ya no importa, ¿no? Y entonces es verdad que esta ira y algoritmos parece beneficiar más a la derecha, por lo menos en términos de agitación política, que es lo que hace la derecha, ¿no? Es una derecha que en estos años ha venido agitando mucho el mundo, más que ganando elecciones, porque en muchos lugares la derecha no ganó, si bien viene creciendo, tampoco es tan fácil para la derecha ganar, para la extrema derecha, pero sí ha logrado ser un elemento de agitación muy, muy potente. Y bueno, hay figuras, ¿no? Elon Musk, que es el dueño de X, que es el viejo Twitter, se volvió él mismo un agitador en las redes, ¿no? Entonces tenemos una mezcla, no es solo que las redes como tales alientan, alimentan, sino que vemos que muchos de estos tipos que manejan las redes, que son los dueños, él compró Twitter como si fuera un juguete que se lo compró, hoy es un agitador él mismo y pone fake news. Elon Musk está poniendo fake news, la Unión Europea está advirtiendo sobre eso, pero quizás sea tarde ya. Peter Thiel también es otro agitador de extrema derecha, digamos, que tiene mucho dinero de Silicon Valley, que directamente él es alguien que está en contra de la democracia. Hay toda una derecha cercana a esta tecnología que directamente ya han dicho que la libertad y la democracia ya no van juntas, ¿no? Que ellos defienden la libertad, pero ya no la democracia, y son elementos antidemocráticos con mucho dinero y con control de medios que son enormes, ¿no? Incluso, digo, si hoy pensamos en Twitter o X, son medios enormes, controlados por una sola persona, que además juega el papel de un activista extremista, ¿no?
con un poder de reproducción impresionante, podríamos decir. Pablo, para seguir ahondando en esto que acabas de describir como la relación entre redes digitales y política, estos días veíamos una conversación, así entre comillas, porque así se denominó, entre Elon Musk, que acabas de mencionar, y Donald Trump, que muestra la importancia que han adquirido las redes digitales en la política. ¿Cuál es tu parecer sobre esta relación, aunque ya acabas de expresar tu preocupación por la falta de democracia entre redes digitales y política? ¿Cómo mirar este asunto tan complejo desde el punto de vista de la mayoría de las personas que se han convertido en simplemente públicos digitales de estas redes, Pablo? Públicos digitales, pero que de algún modo son también actores y vemos que parte de esta crisis de este mundo, viejo mundo industrial del que hablamos es la crisis de los grandes medios, ¿no? Va en paralelo. Eh, no es que desaparecieron esos medios, digo, todavía son muy importantes y en el caso argentino Javier Milei se hizo famoso y hizo su carrera política desde la televisión, la vieja televisión, y desde la televisión después se recortaban extractos que se ponían en las redes sociales. Entonces, no es que estos medios reemplazan. Muchas veces los insumos de estos medios salen de los viejos medios. Por ejemplo, en el caso francés, las cadenas de noticias de 24 horas son muy importantes en el discurso, para difundir el discurso de la extrema derecha. Y eso después circula en las redes. Pues muchas veces las redes, si bien, como decías, la entrevista que le hizo Elon Musk a Trump era un contenido, muchas veces lo que circula por las redes son contenidos que vienen de otros lados, ¿no? De la televisión, sobre todo, tradicional, o de YouTube. Hay muchos también YouTubers, otro tipo de actores en Internet. Yo la verdad que no sé cómo se resuelve eso, más que prestando la atención al fenómeno y tratando de ver cómo los públicos pueden procesar eso de manera más crítica. Pero es Sí. verdad que también hay problemas tecnológicos. Hoy, con inteligencia artificial, se puede hacer un video perfectamente de ti diciendo una barbaridad. Y eso va a ser igual con tu propia voz, vas a aparecer tú y vas a estar diciendo cualquier cosa. Y eso se puede viralizar de una manera con millones y millones de vistas y llego, después si la realidad es otra, llegará tarde, ¿no? Entonces, creo que la mayor dificultad hoy es no es la fake news como tal, sino la dificultad para distinguir una fake news de una noticia real, o los recortes. Twitter está lleno, lleno, lleno de recortes que no son fake news en sí, pero recortes de entrevistas o de declaraciones que recortada cambia completamente el sentido. Entonces tenemos 30 segundos o 20 segundos de alguien diciendo algo, eh, y ese recorte eh, tiene ya un sentido como si fuera completo, ¿no? Y entonces eso se viraliza y ya funciona, y el video completo nadie lo va a ver. Entonces yo creo que esta dificultad para separar la realidad de la realidad real, llamémosle, de la realidad esta virtual que se va construyendo, es una dificultad, un desafío muy fuerte para la democracia, pero también hay otro que tiene que ver con lo que decías de los mega ricos que se hacen cargo, o sea, también el propio capitalismo democrático. Soy sorprendido por el nivel de acumulación de riqueza y de poder de estos mega ricos que están un poco que de algún modo están pensando en un tipo de secesionismo tecnológico de ellos mismos, ¿no? De dónde huir si el planeta colapsa, si a otro planeta o búnkers en Nueva Zelanda. Entonces, son unos mega ricos que son distintos a los ricos del pasado. Entonces, esos tipos tienen mucho dinero y quizás sea tarde para hacer algo. Ojalá no sea completamente tarde, pero bueno, este sistema desregulado, etcétera, dio lugar a eso y hay una crisis también de proyectos políticos más amplia, ¿no? De cómo regular esto, qué hacer con esto y qué hacer en general con la economía, qué hacer con todo, ¿no? Por eso decía que había una crisis de futuro, ¿no? Hay una crisis, una sensación muy fuerte de impotencia política en el mundo actual
que es bastante radical, ¿no? La idea de que no se pueden cambiar las cosas es cada día más, está cada día más instalada y genera mucha frustración que también después es capturada muchas veces por la extrema derecha. Pablo, pasemos a América Latina, nuestro continente. Estos días acaba de cumplir Javier Milei 6 meses de gestión. ¿Cómo analizas su proyecto político implementado en estos 6 meses? ¿Cuál es la viabilidad que le das en términos de mediano y largo plazo al proyecto Milei? Bueno, Milei es el candidato que refleja quizá más todo esto que hablamos, ¿no? Milei se presentó a elecciones como un outsider radical, completamente fuera del sistema político, no tenía partido, no tenía nada, ¿no? No tenía ni un alcalde en todo el país, no tenía ni un gobernador, él solo era diputado de 2021 con otra diputada más de su partido. O sea, era un outsider radical con un discurso que cuestionaba la casta política, que tenía una estética en sí misma muy virulenta, etcétera, ¿no? Como ya conocen porque hoy ya es una figura conocida por todo el mundo. Entonces, Milei encarna efectivamente casi de manera perfecta esta rebelión del público contra los políticos, ¿no? No hablamos, pero parte de todo este clima que alimenta estos fenómenos de extrema derecha es el rechazo a los políticos tradicionales, ¿no? Hay un fuerte rechazo en todos lados a los partidos y a los políticos. Y Milei llegó al poder con muy pocos diputados. eh, Está aprovechando para gobernar que el sistema político está estallado en Argentina y eso le da cierta eh, peso a su propia lógica de gobierno, etcétera, muy trampiana, muy trampista en el sentido de estar todo el tiempo en Twitter provocando, insultando, atacando, etcétera, hace que todo el tiempo se hable de él, pone cosas en agenda. La crisis del peronismo es muy profunda, las acusaciones contra el expresidente Alberto Fernández y la violencia de género es el último y quizás el más profundo elemento de una crisis muy fuerte del peronismo. Entonces, eso le da cierto margen político. La paradoja de Milei es que hoy políticamente, con algunos operadores bastante tradicionales, hay que decir que Milei habló contra la casta, pero después puso muchos viejos políticos en el gobierno, políticos tradicionales, incluso del peronismo. Eh, Su jefe de gabinete, Guillermo Franco, viene del peronismo y varios otros. Entonces él tiene, hoy básicamente Milei gobierna con algunos operadores políticos que hacen política rosca, política tradicional, que tratan de que las leyes pasen, etcétera. Milei le aburre la gestión y pasa mucho tiempo viajando a foros de extrema derecha donde se presenta como un líder mundial de la libertad y habla del anarcocapitalismo, de todo eso. Eh, Se da una paradoja hoy con Milei, que en el plano político logró estabilizar bastante las cosas, tiene una cierta gestión de la política pese a tener muy pocos diputados, y el gran enigma es económico. Hay muchos economistas liberales, no de izquierda, liberales, que dudan del proyecto económico de Milei, que aparece como muy improvisado y genera eso muchas dudas. Entonces ahí va a estar el gran desafío de Milei es si le va bien en la economía o no. Él tiene las elecciones el año que viene, en Argentina elecciones cada 2 años para renovar la mitad del Congreso. Va a ser un plebiscito, eso para Milei. Y el gran desafío es si el plan económico le funciona. Por ahora generó mucha recesión. Su apuesta es a bajar la inflación y que después ese genere un efecto rebote y la economía empieza a crecer. Es lo que llama Milei una B corta. Baja todo y luego sube. Esa B corta es del plan de Milei, es decir, recesión, baja toda la actividad económica, pero también baja la inflación y después rebota. Otros dicen, incluso liberales, ojo, porque eso puede ser una L, baja todo y después se queda así. Entonces, esas dos letras van a definir el futuro de mi ley. Si es una B corta, eso le va a dar chance porque quiere decir que eso funcionó. Y si es una L y la economía se queda con una inflación alta y una recesión muy fuerte, el futuro de mi ley político va a ser más complicado. Eh, y mientras tanto es el show, ¿no? Como el show permanente, una figura que es muy provocativa, que está todo el tiempo en internet, en Twitter, un poco insultando, provocando, escribiendo, etcétera, y poniendo a todo el mundo a hablar de él como hacía Trump. Pablo, acabas de mencionar a Trump y las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos son el 5 de noviembre.
¿Cómo evalúas la campaña de Trump ahora frente a una nueva rival como Kamala Harris? ¿Puedes desgranar brevemente los puntos del programa conservador de Donald Trump? Sí, Donald Trump viene con un programa que trata de capturar toda esta guerra cultural, ¿no? Que hablamos antes, también asociado a baja de impuestos, discursos de ese tipo, pero también tratando de conectar con lo que llaman el movimiento MAGA, ¿no? Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Trump quedó claro que se apropió del Partido Republicano, nadie lo pudo sacar de ahí. Cuando Trump se fue parecía que estaba acabado después del Capitolio y había muchos aspirantes a reemplazarlo del Partido Republicano, no pudieron. Trump venía, más allá de su programa, venía aprovechándose de la debilidad de los demócratas y del estado de salud de Joe Biden, ¿no? Entonces parecía que estaba casi, era un hecho ese triunfo, ¿no? De Trump en los estados claves, etcétera. Porque en Estados Unidos hay que recordar que no es una elección directa, sino depende del colegio electoral, y entonces algunos estados ahí son más decisivos que otros. Eh, lo que pasa es que la renuncia de Biden y la elección de Kamala Harris alteró eso básicamente por una razón, que es que la campaña de Trump era el candidato, estaba hecha sobre la base de que Biden era un candidato decrépito, ¿no? Un señor mayor, pese a que Trump no es mucho más joven, él mostraba que era un candidato fuerte. El atentado fallido le dio esa cosa casi de dimensiones sobrenaturales, de que él pudo enfrentar eso y la bala no le pasó por el centro de su cabeza, sino la rozó nomás. Lo que pasa es que la llegada de Kamala Harris ha cambiado eso. El atentado parece haber quedado lejos ya. Y por ahora Kamala Harris está muy bien posicionada. Hay que ver porque quizás todavía esté en una luna de miel y sea un efecto de espuma que después baje. Entonces todavía no está claro. Pero sobre todo esa campaña de que era Trump contra el viejo Biden, hoy se revirtió. Ahora el viejo es Trump, ¿no? Él pasó a ser el viejo ahora, porque Kamala es más joven que él y más dinámica en un sentido. Entonces él ahora está en un problema y tiene que ver por dónde reorganiza su campaña. Es posible que le empiecen a sacar cosas a Kamala Harris, que tiene un pasado también a veces complejo en algunas cuestiones, sobre todo cuando fue fiscal de California, etcétera, pero quedó como la candidata joven ahora, eligió un buen candidato a vice aparentemente, y sobre todo creo que entusiasma mucho a los demócratas. Los demócratas se volvieron a movilizar por algo, le encontraron un sentido a la campaña, y en Estados Unidos es muy importante porque el voto es optativo, a diferencia de Bolivia y otros países de América Latina. Entonces también no solo importa a quién se vota, sino si la gente vota o no vota o se queda en su casa. Entonces yo creo que Kamala Harris está entusiasmando mucho a las bases republicanas, pero todavía es pronto porque todavía tiene el efecto luna de miel de su nominación. Hay que ver si lo puede sostener o no, pero claramente Trump está en una situación peor y se ve en las encuestas que en algunos estados claves él está cayendo, y hoy Kamala sería la favorita si tuviéramos que hacer apuestas. Vamos a ver si eso se sostiene en los próximos días, porque bueno, falta hasta noviembre un tiempo. Pablo, finalmente no podemos terminar sin una propuesta, sin una alternativa. ¿Cómo enfrentar esta revolución de derecha, esta revolución de una derecha que se expande en el mundo, con sus dificultades, por supuesto, desde una izquierda democrática, humanista, nueva, renovada? Bueno, creo que la izquierda tiene ahí un desafío grande porque hay una crisis de la izquierda que va más allá de la derecha esta. La izquierda no, quizás ni es la primera crisis y quizás la izquierda siempre está en crisis también, pero claramente hay un desafío, yo creo, para la izquierda democrática eh, de ofrecer, si hablamos de la crisis de futuro, de ofrecer futuros deseables, no utópicos, no como se hacía en el siglo XIX, de que era el libro que vendía una utopía, ¿no? Y una sociedad ideal, sino horizontes, y sobre todo reponer la idea de que es posible cambiar las cosas. Creo que ahí es donde está la crisis, ¿no? La izquierda tiene una dificultad, no tiene mucha credibilidad hoy.
muchos lugares. En Francia, por ejemplo, la izquierda, con la unidad de las izquierdas que se armó contra la extrema derecha, eh, esa izquierda hizo un buen papel y frenó a la extrema derecha. Y generó entusiasmo en los jóvenes, el nuevo Frente Popular que va desde el Partido Socialista hasta la Francia Insubisa, pero todavía tiene un problema de credibilidad de su proyecto. No se cree mucho que si se apuesta por ese proyecto las cosas realmente van a mejorar y yo creo que ahí hay un desafío. En el caso europeo, ese es el desafío. En el caso del norte global, digamos, de los países desarrollados, hay una crisis muy fuerte de la socialdemocracia clásica en todos lados. La socialdemocracia que fue la izquierda democrática de algún modo que orientó el reformismo social después de la Segunda Guerra Mundial, hoy se encuentra frente a una crisis de identidad, de proyecto, etcétera. Se ve el caso alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán en las últimas elecciones obtuvo el peor resultado desde 1870, o sea, hay que ir hasta 1870 en el siglo XIX para encontrar un resultado tan malo para los socialdemócratas alemanes. Solo resiste en España, pero en minoría. Entonces hay una crisis en el norte de la socialdemocracia y en el caso latinoamericano, creo que hay una crisis de lo que se llama el populismo de izquierda, que gobernó y que orientó el ciclo político desde el año 2000 en adelante, ese giro a la izquierda latinoamericano, que tuvo muchas figuras que todos conocemos como, y que generó mucho entusiasmo, de Evo Morales, Chávez, Correa, Kirchner, Lula, etcétera. Ese ciclo está cerrado tal como lo conocimos, hay otras izquierdas que están emergiendo, hay que ver cómo les va, también tienen muchas dificultades en Chile, Boric, Petro, etcétera. Y en América Latina hay otro problema de la izquierda, que es el caso de Venezuela y Nicaragua, etcétera, que plantean que la crisis de la democracia no viene solo de la derecha, sino que también hay una crisis de la democracia que tiene que ver con una izquierda autoritaria que no está dispuesta a jugar el juego democrático y que le da muchos argumentos a la derecha. En el caso de América Latina, la derecha desde 2015 en muchos países usó Venezuela electoralmente en su favor, ¿no? Diciendo el fantasma de la venezuelización, etcétera, porque Venezuela terminó siendo una especie de espantapájaros a un lugar a donde nadie quería llegar y yo creo que ahí hay un debate pendiente de la izquierda en América Latina. Creo que estas últimas elecciones y la posición de varios países, desde Lula hasta Boric, etcétera, con distintos matices, plantea un distanciamiento y creo que es positivo que sea Brasil, México y Colombia los que están presionando a Maduro a que presente las actas, etcétera. Pero ahí hay un desafío también democrático, ¿no? Para la izquierda, porque en América Latina no es solo la derecha la que pone en tensión a la democracia, sino un tipo de, llamémosle, de populismo autoritario, etcétera, que también construye un poder desconectado de la lógica institucional, pero también de las propias elecciones, como se ve el caso venezolano ahora, donde, bueno, es bastante dudoso la victoria de Maduro. Pablo, muchas gracias. Ha sido muy interesante conversar contigo. Nos has dado elementos para comprender el crecimiento de la derecha en el mundo y América Latina como expresión de un fenómeno mucho más complejo que los vinculados a temas económicos, sino también a batallas culturales, digitales y políticas a la vez. Comprender estos elementos nos ayuda a explicar cómo la derecha ha logrado representar a muchos sectores que se sienten postergados por las sociedades contemporáneas, pero al mismo tiempo pensar alternativas para construir sociedades más democráticas, descentralizadas, justas e iguales. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y un placer haber conversado contigo y un saludo también a los que nos estaban viendo.